en su corcel cuando sale la luna. ¿Recuerdan la canción? Con esta letra, la melodía de apertura del zorro comenzaba la serie de televisión protagonizada por Guy Williams. Pero, ¿sabías que el personaje del zorro fue inspirado por una combinación de figuras históricas y elementos de lo que podríamos llamar el folclore californiano? Su creador fue Johnston McCulley, quien publicó por primera vez las aventuras de este héroe enmascarado en 1919, en su novela titulada La maldición de Capistrano. En 1957, Disney presentó al mundo a uno de los héroes más icónicos de la televisión, el zorro. Pero, ¿cuál es la historia detrás de esta emblemática serie? Soy Raquel Fournier y están en De Plástico No Somos. Hoy descubriremos quién inspiró este personaje, dónde se grabó la serie y cómo Guy Williams se convirtió en un ícono de su época. El origen de Zorro. La figura de Zorro se basó parcialmente en historias de personajes como Joaquín Murrieta, conocido como el Robin Hood mexicano, quien se dice luchó contra la injusticia durante el siglo XIX. Además, McCulley también se inspiró en relatos de vaqueros y bandidos legendarios de la época de la Alta California, cuando esta región estaba bajo el dominio español y más tarde mexicano. Zorro representa un defensor de los oprimidos, un aristócrata que usa su doble identidad para enfrentarse a las autoridades corruptas mientras protege a los más vulnerables. Con su carácter audaz, habilidades con la espada y su icónica marca en forma de Z, se convirtió en un símbolo universal de justicia. Ahondemos más sobre el origen del zorro. El personaje de Zorro nació en 1919 de la pluma de Johnston McCulley en la novela La maldición de Capistrano, inspirada en figuras históricas como Joaquín Murrieta y otras leyendas del folclore californiano. Zorro representaba la lucha por la justicia en una época de opresión. Walt Disney vio el potencial de este héroe y en 1957 decidió llevarlo a la pantalla con la serie que todos conocemos hoy, Zorro. Esta serie se convirtió en un éxito inmediato y en el corazón de su éxito estaba Guy Williams. ¿Quién fue Joaquín Murrieta? Entremos en contexto. Joaquín Murrieta fue una figura histórica del siglo XIX, aunque su vida está envuelta en contradicciones. Fue también conocido como el Robin Hood de El Dorado, hijo de Juan Murrieta y Juana Orozco, quienes tuvieron 10 hijos: José Jesús, Joseph Anselmo, Joaquín, María Gregoria, José Antonio, María Concepción, Salvador, Pedro, Vicenta y Facundo. Vivió durante la fiebre del oro en California en la década de 1850, una época marcada por la discriminación, la violencia y los abusos. Según las historias, Joaquín Murrieta era un hombre trabajador que emigró a California en busca de una vida mejor. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando fue víctima de injusticias por parte de mineros anglosajones. Las versiones más conocidas cuentan que su esposa fue asaltada y asesinada, y sus tierras confiscadas, y él mismo fue golpeado y acusado falsamente de crímenes. Este evento lo llevó a convertirse en un bandido para muchos y en un héroe para otros. Joaquín lideró una banda que robaba a los ricos colonos y se enfrentaba a las autoridades corruptas, compartiendo parte de sus botines con las comunidades más desfavorecidas. Por ello, es conocido como el Robin Hood de El Dorado.
Imposibilitado para ganarse la vida legalmente, Joaquín se convirtió en el líder de una banda llamada Los Cinco Joaquines, formada por su persona, Joaquín Botelier, Joaquín Carrillo, Joaquín Ocomoreña y Joaquín Valenzuela. Y entre 1850 y 1853, junto a ellos y a su mano derecha Manuel García, apodado Jack Tres Dedos, fueron responsables de la mayoría de asaltos, robos y asesinatos que se cometieron en el área de Mother Lode, en la Sierra Nevada. Se dice que sus motines ascendieron a más de $100,000 en oro y no menos de 100 caballos, incluyendo también el asesinato de 19 personas, siendo la mayoría de ellos mineros chinos, aunque esto no ha podido confirmarse. El final de Murrieta sigue siendo un tema de debate. Según algunos relatos oficiales, fue capturado y ajusticiado por un grupo de Rangers de California, un grupo policial que precedió a la Guardia Estatal de California en 1853, quienes supuestamente exhibieron su cabeza dentro de una jarra llena de brandy como prueba de que lo atraparon y para cobrar recompensa. Sin embargo, otros creen que logró escapar y vivió en el anonimato. El primero en escribir sobre la historia de Joaquín Murrieta fue el periodista John Rollin Rich. En la versión en español hecha por el chileno Carlos Morla, se cambia la nacionalidad de Murrieta, eliminando todo lo que decía México y sustituyéndolo por Chile, surgiendo así el mito del Murrieta de origen chileno. De esta manera, la leyenda de Joaquín Murrieta nació e inspiró en parte a personajes como el Zorro. ¿Quién fue Guy Williams? Guy Williams, cuyo verdadero nombre era Armand Joseph Catalano, nació en Nueva York el 14 de enero de 1924. Sus padres, Atilio y Clara Catalano. Antes de convertirse en actor, fue modelo y trabajó en comerciales. Su altura de 1,83 m, porte elegante y gran carisma lo llevaron a Hollywood, donde comenzó a aparecer en pequeños papeles. Guy se casa con la modelo Janice Cooper el 8 de diciembre de 1948, después de haber trabajado juntos en una campaña publicitaria. Tuvieron 2 hijos, Guy Steve Catalano, también llamado Guy Williams Jr., el 18 de diciembre de 1952, y Tony Catalano en 1958. Su gran oportunidad actoral llegó con Disney en 1957, cuando fue elegido para interpretar al misterioso héroe enmascarado, Zorro. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que la mejor manera de apoyarnos es que le des un like a este video y te suscribas al canal haciendo clic en los botones que se encuentran bajo tu pantalla, para que así YouTube pueda recomendarlo a más personas. Hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. Y si quieres brindarnos un café, haz clic en el botón en forma de corazón que dice Thanks, gracias en inglés. La producción de la serie Zorro. La serie Zorro duró 78 episodios, 2 temporadas, de 1957 a 1959. Pero antes de Guy Williams, varios actores interpretaron a Zorro en diferentes producciones cinematográficas y teatrales. Estos son algunos de los más destacados. Douglas Fairbanks, quien fue el primer actor en dar vida al zorro en la película muda The Mark of Zorro, La Marca del Zorro, en 1920. Esta adaptación cinematográfica del libro La Maldición de Capistrano marcó un hito en el cine de aventuras. Tyrone Power, quien interpretó al zorro en la película sonora The Mark of Zorro de 1940. Un remake de la versión de Fairbanks.
En 1937 y 1939 le tocó el turno a Reed Hadley. Luego, en 1944, George Lewis fungió como Zorro. Y en 1950, Rex Harrison caracterizó a Zorro en producciones teatrales y en algunas adaptaciones menos conocidas de 1950. Estos actores dejaron huella al dar vida al legendario Zorro, cada uno aportando un toque único que contribuyó a la evolución del personaje antes de la icónica interpretación de Guy Williams en la serie de Disney de 1957. Más de 20 actores fueron probados para el papel, incluido Britt Loman, que eventualmente sería elegido como el villano Capitán Monasterio. El 18 de abril de 1957, el estudio Disney celebró un screen test o prueba de cámara a un actor no muy conocido hasta entonces. El actor fue Guy Williams. Cuando Walt Disney vio los resultados, supo que había encontrado a su Zorro. A los 33 años de edad, Guy Williams firma contrato con Disney para convertirse así oficialmente en Diego de la Vega en la serie de televisión del Zorro. Su contrato estipulaba que recibiría $2,500 por semana, más cantidades adicionales por apariciones personales y casi 3% de regalías en mercancía. Disney estableció un presupuesto de entre $50,000 y $100,000 por cada episodio de 30 minutos, algo sin precedentes, ya que en 1950 el costo promedio de una serie dramática de 1 hora era de alrededor $14,000. Guy tuvo que lidiar también con un riguroso entrenamiento. Aunque anteriormente había hecho algo de esgrima, se decidió que necesitaba un trabajo intenso si iba a ser convincente en la pantalla. También tomó clases de equitación y de guitarra, aunque sus escenas de canto fueron dobladas. La serie fue grabada principalmente en los estudios de Disney en Burbank, donde se construyó una costosa réplica de un pueblo español en el lote de su estudio, además de grabar también en el rancho de la compañía en California. Y de esa manera comenzó la filmación. Cada detalle fue cuidadosamente planeado para transportar a los espectadores a la California del siglo XIX. La serie fue un éxito instantáneo y los niños de costa a costa en Estados Unidos no se la perdían. La calidad de la producción, junto a las interpretaciones memorables de Guy Williams y el resto del elenco, aseguraron su lugar en la historia de la televisión. ¿Quién no se recuerda del sargento Demetrio López García, personificado por Henry Calvin? Siempre siguiendo las órdenes de su capitán, el terrible Monasterio, sin nunca poder atrapar a Zorro. ¿Y la mano derecha de Diego de la Vega? Bernardo, su sirviente sordomudo interpretado por el actor Gene Sheldon, quien por cierto no era ni sordo ni mudo. Para evitar retrasos en la producción, Guy no hacía las escenas de peligro de la serie, pues en caso de lastimarse las pérdidas hubieran sido muchas. Entonces, mientras él grababa en estudio, su doble se encargaba de las escenas de cabalgatas en exteriores. ¿Recuerdan al caballo de Zorro? Tornado, un caballo negro hermoso que montaba cuando salía a cumplir con sus misiones. Pues hay una historia muy triste en relación a este equino. Al parecer, durante una filmación representando una escena donde había disparos, el animal se asustó y cayó por un barranco. Lamentablemente, tuvo fracturas múltiples, por lo que fue sacrificado. Después del accidente con el primer tornado, se trabajó con 2 caballos negros, pero incluso, por corto tiempo, con uno blanco. La serie fue tan exitosa que Disney llegó a combinar varios episodios para crear 2 películas, La marca de Zorro en 1958 y Zorro el Vengador en 1959. La serie de Zorro recorrió el mundo y fue doblada al español por Armando Coria Sr.
para el disfrute de las comunidades hispanoparlantes, donde tenía una gran fanaticada. En el sur, Guy Williams visita Argentina por primera vez a principios de 1973, donde miles de niños y sus madres lo esperaron en el aeropuerto, quedando él encantado por las muestras de admiración que los argentinos expresaban por él y el personaje del zorro que interpretó. En 1975 parecía que podría usar una vez más la máscara de zorro en una producción. Los informes de prensa afirmaban que Williams iba a protagonizar una nueva película, pero el proyecto nunca llegó a concretarse. Guy se enamoró de la gente y la cultura de Argentina. Así que en 1978, al ver que no se materializaron contratos de trabajo en Estados Unidos, se mudó a Buenos Aires y compró una propiedad, abriendo un rancho de ganado, haciendo apariciones personales ocasionales. Rara vez regresaría a los Estados Unidos. Pero nadie imaginaba lo que estaba por venir. Si bien los niños amaban a Guy Williams, las admiradoras femeninas no le faltaron. El diario La Nación de Argentina, en un artículo fechado 29 de abril del año 2020, con autoría de Pablo Mascareño, comparte que en esa nación encontró a su gran amor en el año 1978. Una periodista y actriz argentina descendiente de italianos de nombre Araceli Lizazo, que contaba 24 años cuando él tenía 54 y que robó su corazón. Según el artículo, la relación fue bastante tumultuosa, con múltiples rupturas, y nunca hubo matrimonio porque, aunque separado de su esposa, Guy no estaba divorciado. Legado sin despedida. Después de su éxito en Zorro, Guy Williams protagonizó otras series como Perdidos en el Espacio y posteriormente apareció en varios episodios de Bonanza en 1964, interpretando al primo mexicano Will Cartwright. Sin embargo, siempre será recordado como el enmascarado que luchaba por la justicia. Guy Williams no solo fue un actor talentoso, sino también un hombre que amó a su familia y a sus fans. Hasta el día de hoy sigue siendo una figura querida en todo el mundo. Vivió sus últimos años en Recoleta, una zona muy exclusiva de Buenos Aires, donde fallece inesperadamente de un aneurisma cerebral a los 65 años de edad, el 30 de abril de 1989, para ser encontrado 6 días después por sus vecinos. Sus restos descansaron por un tiempo en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, en Argentina, hasta que fueron trasladados a los Estados Unidos para ser cremados y sus cenizas esparcidas en el Pacífico, en las aguas de la costa de Malibu, en California. Sin embargo, este no fue el fin del zorro. El Vengador Enmascarado ganó nuevas audiencias cuando los episodios originales se mostraron repetidamente en el canal de Disney. Después de mostrar la serie en su formato original en blanco y negro, la misma ganó una nueva generación de espectadores cuando Disney la colorizó con éxito, haciéndola así más atractiva al público. Aunque otros han encarnado al zorro después de él, Guy Williams será siempre recordado como el héroe enmascarado que nos llevó a vivir grandes aventuras y donde siempre luchó contra la injusticia. La historia y la leyenda se entrelazaron para crear el inolvidable personaje del zorro. Zorro nos cautivó a través de una serie televisiva a todos, regalándonos aventuras emocionantes y a un héroe que bien supo caracterizar Guy Williams y quien perdurará en los corazones de generaciones. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido, como siempre, recordándoles que de plástico no somos.